le gritan, si ustedes la saludan, ya les escucha, como si estuviéramos en campaña. Venga, que no se nos olvide, la alegría y la fuerza del pueblo está aquí. La bienvenida es para la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Que se siente ese cariño también para nuestra querida compañera y jefa de gobierno electa en la Ciudad de México. Aquí la tienen, Clara Brugada. Una vez más les damos la bienvenida, amigas y amigos. Bienvenidas a esta que también es casa del pueblo. Aquí las tienen. Las recibimos con todo gusto. Nuestra presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y junto a ella, siempre junto a ella, Clara Brugada. Señoras y señores, con mucho cariño, que se sienta. Aquí están, muchas gracias por esa recepción. Vamos a saludarlas de manera formal. Presidenta electa de las y los mexicanos, con ustedes, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Está con ustedes también la jefa de gobierno electa por las y los ciudadanos de esta magnífica Ciudad de México, Clara Brugada. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado. La secretaria general de Morena, Citlali Hernández. Y nuestro querido compañero, fuerte el aplauso para Pedro Miguel. Pueden tomar sus asientos, por favor. Muchas gracias. Vamos a escuchar este primer mensaje, esta primera remembranza en esta ocasión especial. Para eso vamos a alentar los ánimos, primero pidiendo atención a las pantallas. Por favor, primero atención a las pantallas. Y en cabina, una vez más, por favor, corre video. Así comienza. Hoy se termina una etapa y vamos a iniciar otra. Triunfamos y ahora vamos a transformar a México. El 1 de julio de 2018, el arma más poderosa del pueblo de México se expresó masiva y contundentemente en las urnas para dar inicio a una revolución pacífica guiada por el humanismo y bajo el liderazgo de un luchador incansable, un hombre íntegro, comprometido con las causas más nobles y con un profundo amor por el pueblo de México, Andrés Manuel López Obrador. Ese día, el pueblo de México abrazó la esperanza con la firme intención de regenerar la vida nacional y terminar con 40 años de corrupción y saqueo neoliberal. Un pueblo, un líder y un movimiento unidos y organizados en torno a un noble propósito: poner, por el bien de todos, primero a los pobres y acabar con la corrupción. El día de la elección, el pueblo desbordado en las urnas vio brillar con fulgor resplandeciente la llama de la esperanza. Era el inicio de la cuarta transformación.
Un movimiento que proponía devolverle la esperanza a millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas lucharon por un país libre, justo y democrático. Un pueblo despreciado y violentado, armado con su buena e inquebrantable voluntad, debía enfrentarse a una oligarquía rapaz, con un control total de los medios de comunicación y con las esferas más inescrupulosas del Poder Judicial a su servicio. Hoy, a 6 años de la victoria del pueblo, celebramos que el movimiento que se propuso regenerar la vida nacional a través del humanismo mexicano ha beneficiado a todos los sectores de la población. La Cuarta Transformación ha conseguido logros históricos por el bien de todos. Primero los pobres, pasó de ser un eslogan de campaña para convertirse en un imperativo ético y una doctrina económica exitosa, hoy conocida como humanismo mexicano, que rescatando los valores del México profundo, ha logrado sacar a millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. El proyecto de nación que materializó los justos anhelos de un pueblo noble y generoso. Por eso hoy celebramos con orgullo aquel 1 de julio de 2018 en que logramos lo imposible. La transformación pacífica y democrática de nuestra nación. La revolución de las conciencias, del modelo social, político y económico que hace 6 años convirtió el miedo en esperanza y el odio en amor y comenzó a hacer historia con la victoria del pueblo. Ya no tengo más que decirles, solo así abrazarles mucho, decirles que amor con amor se paga, que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes, y un poquito más todavía, y no les voy a fallar. Vamos a aplicar los 3 principios básicos: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y así ha comenzado, amigas y amigos. Vamos a escuchar ahora con mucha atención este primer mensaje. Queda con ustedes el querido compañero Pedro Miguel. Buen 1 de julio, mexicanas, mexicanos, amigas, amigos. Jefa de gobierno electa, Clara Brugada. Presidenta electa de las mexicanas y los mexicanos, Claudia Sheinbaum. Presidente del triunfante Partido Morena, Mario Delgado. Secretaria General, queridísima, Citlali. Estamos en Los Pinos, que es un territorio libre del pueblo. No habría podido celebrarse este 6º aniversario de la victoria en un mejor lugar, en un lugar más emblemático que Los Pinos. Y no habría podido celebrarse de una mejor forma que con esta reunión en la que tenemos que recordar muchos hitos, muchos récords, muchas pruebas, muchas primeras veces en la historia. Miren, en lo que tengo memoria de vida,
el señor que se rehusó a venir acá, a vivir acá y a despachar desde acá, es el primer presidente que cumple lo que ofrece. Salinas nos iba a llevar a la modernidad y nos llevó al porfiriato. Zedillo sabía cómo hacerlo y deshizo el país. Calderón iba a ser el presidente del empleo y fue el presidente de la muerte. Fox iba a inaugurar la democracia y perpetuó el autoritarismo prianista. Y así todos. Andrés Manuel López Obrador dijo primero los pobres y primero han sido las pobres y los pobres en este país. Prometió un Tren Maya y está el Tren Maya. Y no solo está el Tren Maya en su territorio, no solo comunica una extensa región del país, sino que comunica 2 sexenios. Comunica su sexenio con el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es una vía férrea de la continuidad del proyecto y así hay muchas. Y demostramos que no somos iguales, porque son iguales, dicen los que quisieran que fuéramos iguales a ellos. Pero fíjense, la importancia que va a tener la música, que es de lo que quiero hablar, en este evento, pues vamos a ver, ¿alguien de ustedes recuerda una canción que hayan compuesto en honor a De la Madrid? ¿O un corrido elogiando a Salinas? ¿O a Calderón? ¿O la gran canción de Peña Nieto? Bueno, ¿quién de aquí no ha escuchado alguna canción que refiera la gesta del movimiento obradorista en las asambleas y en los mítines? Claro que no somos iguales. Hasta en eso somos diferentes. Y creo que sería mezquino limitar esta celebración a festejar solo el 1 de julio de 2018 como si atrás no hubiera historia, porque compañeras y compañeros, hay mucha historia atrás. Se gesta la Cuarta Transformación, pues por decir algo, desde 1982, cuando las izquierdas y los movimientos progresistas de este país por primera vez participan en una elección presidencial con candidatas y candidatos con registro. Los más destacados fueron Arnoldo Martínez Verdugo, que iba por el PSUM, Rosario Ibarra de Piedra, iba por el PRT. Y es una lucha que viene incluso de antes, que pasa por derrotas muy graves, que pasa por triunfos, porque si en el 82, fíjense, estaba yo haciendo cuentas y en el 82, todas las izquierdas juntas sacaron el 6.92% de los votos. 6 años después ganamos la presidencia y nos la robaron. Y apechugamos con las derrotas del 94 y de 2000. Y en 2006 volvimos a ganar la presidencia y nos la robaron. Y en 2012 compraron la presidencia para poner aquí, ahí, a un producto de Sabritas o de Coca-Cola, una mercancía construida en torno a un empaque totalmente vacío. Y esa lucha fue siempre acompañada por el canto. La historia como disciplina y como género tiene una abuela, que es la épica, el cantar de gesta. Los relatos fundacionales de los pueblos eran recogidos en largos cantos por rapsodas, les llamaban en Grecia, juglares, trovadores. Y en Mesoamérica se produjeron también magníficas narraciones protohistóricas, pero la conquista mutiló, destruyó
prácticamente todo. Nos quedó una, el Rabinal Achí. Solo que en Mesoamérica la épica no solo era cantada, era bailada. Había una danza del Rabinal Achí. Y esa épica, pues ha acompañado las luchas del pueblo de México, una épica ya mestiza, con la herencia del romance, del romancero español, que se encarna en el corrido mexicano, y hemos producido muchísimos corridos. Adaptaciones de piezas más antiguas, por ejemplo, la habanera La Paloma, la primera versión es de un compositor español, y su letra original es un requerimiento de amor, pero en tiempos de la invasión francesa llegó a ser tan popular que el movimiento juarista, el bando de la República, alteró la letra para hacerla un canto en contra de Maximiliano, quien, por cierto, disfrutaba muchísimo La Paloma. Entonces, decía esa versión: si a tu ventana llega un burro flaco, trátalo con desprecio, que es austriaco. Ni siquiera lo mires por tu ventana, porque no quiere gringos la mexicana. La paloma juarista no es esa, la paloma juarista viene mucho después, es una creación de Eugenia León, que retoma la música original y el tema original para, si mal no recuerdo, tal vez ella nos va a corregir, para la elección del 94. Y en cada elección se fue modificando porque es una letra y es una música del pueblo. Porque a diferencia de las músicas comerciales, estas canciones pueden tener autor pero no tienen propiedad. O mejor dicho, son propiedad del pueblo que las modifica, las hace suyas. Y estas canciones, ahora vamos a escuchar algunas después de este acto, pues son un ejemplo muy pequeño de un cancionero mucho más vasto. Si nos propusiéramos hacer un concierto con todas esas rolas que se han compuesto desde este gran movimiento, duraría el concierto días enteros. Tal vez haya que hacerlo, ¿eh? Alguna vez, antes de que terminara de volverse un ser horrible, Octavio Paz escribió una frase memorable: la esencia de la humanidad es coral. Bueno, la frase exacta era: la esencia del hombre es coral. Pero es mejor cambiar el hombre por humanidad, porque es tiempo de mujeres. ¡Que vivan! Y coral significa cantar juntas y cantar juntos, sin más protagonismo que el del canto mismo, y más cuando se hace referencia a gestas colectivas. Decía hace rato que la épica es como la abuela de la historia, pero pensándolo bien también ha sido su materia prima. Por ejemplo, mucho de lo que sabemos de Troya, que hoy en día es un montón de piedras en un pueblito de Turquía, pues salió de la Ilíada. La Ilíada aporta al conocimiento del pasado. La historia sería un relato frío e impersonal sin ese canto. Poco o nada nos diría del sentir, de las emociones, del estado de ánimo que imperaba en las masas que un día hicieron la otra historia, es decir, el sentido de la historia como el acontecer y la transformación de las sociedades. Cantando, pues, emprendimos la cuarta transformación, cantando la hemos preservado, cantando hemos apoyado la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y cantando conquistamos por segunda vez la presidencia y vamos a acompañar, también cantando, a Claudia Sheinbaum Pardo en la jefatura del Ejecutivo. Presidenta,
presidenta, presidenta, presidenta, presidenta, presidenta, presidenta, presidenta, presidenta. Cantando nos hicimos humanos, cantando nos volvimos agricultores sedentarios, cantando hacemos historia y cantando transformamos nuestro mundo. Una revolución que no canta no puede ser una revolución profunda. Y como esto que estamos viviendo y que estamos haciendo es una revolución, o mejor dicho, muchas revoluciones en una, en un rato más vamos a cantar. Muchas gracias por estas remembranzas a Pedro Miguel. Gracias. Queremos también, por favor, que le den la bienvenida y agradecemos la presencia de dos militantes muy distinguidas y fundadoras, siempre importantes de nuestro movimiento. Nos referimos, por supuesto, a Luisa María Alcalde y Alejandra Frausto. Muchas gracias a ambas. Vamos a escuchar un siguiente mensaje y para eso cedemos la palabra al presidente nacional de Morena y coordinador general de la campaña presidencial. Con ustedes, Mario Delgado. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Dónde estaban hace 6 años? ¿Qué estaban haciendo hace 6 años? Todos con la emoción de que la historia estaba por llegar. Hay días que se sienten que serán históricos y eso fue hace 6 años. Gracias por estar aquí, un honor, muchas gracias a la presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, muchas gracias a nuestra querida jefa de gobierno electa, Clara Brugada, a uno de los referentes, símbolos de nuestro movimiento de Morena desde siempre, Luisa María Alcalde, Luisa María, a nuestra queridísima secretaria general Citlali Hernández, a nuestra adorada Alejandra Frausto, gracias Alejandra, por abrirnos la residencia oficial del pueblo de México. Y pues nuestra brújula en este movimiento, en estas navegaciones, Pedro Miguel. Gracias, Pedro. Hace 6 años México dio un gran salto en la historia. El pueblo se manifestó claramente en las urnas y eligió un proceso de transformación profundo por un país más justo y más solidario. Millones de mexicanos y mexicanas, junto a Andrés Manuel López Obrador, optamos por un proyecto de nación que atendiera a los menos afortunados y propiciara condiciones de bienestar y desarrollo para todas y para todos. Los resultados están ahí. 5 millones de personas han salido de la pobreza y tenemos una economía fuerte y estable frente a los conflictos y tensiones que atraviesa el mundo. 5 millones de historias que tomaron un curso diferente a lo que el modelo neoliberal les tenía condenados. Jóvenes que estaban, según el modelo neoliberal, condenados a cargar el estigma de ninis, adultos mayores a quienes se les negaba la dignidad, todo un México profundo al que se pretendía arrebatar sus sueños. Pero la revolución de las conciencias y la voluntad de cambio se hicieron presentes y se rompió el maleficio neoliberal.
Estamos escribiendo un futuro distinto para millones de personas y en consecuencia para sus hijas, hijos, nietas, nietos. En 6 años hemos ganado quizá un siglo a la historia. La contundencia de lo que se ha regenerado en este sexenio es de las dimensiones de cuando nos independizamos o cuando conquistamos los derechos civiles o cuando inauguramos el ciclo de revoluciones sociales en el mundo. En cada una de estas transformaciones le hemos ganado 100 años a la historia, logros irreversibles e incuestionables por el bien de nuestra gente. Por ejemplo, que ahora los programas sociales sean derechos garantizados en la Constitución. Hoy podemos decir que se ha cumplido lo prometido, una cuarta transformación en la ruta histórica de la patria. Por eso significa transformar millones de vidas, de historias, de conciencias. Estamos ganando la batalla contra el egoísmo y la avaricia que fomentan la corrupción. Estamos rescatando lo público y revalorizando la función del Estado. Estamos separando la alianza perversa entre lo político y lo económico. Llegamos, como dijimos, para hacer historia y lo estamos logrando. A 6 años del triunfo, el pueblo ha ratificado su confianza en este proyecto y ha elegido a la primera presidenta del país. Una mujer de ciencia, de conciencia, de lucha, de inteligencia y de corazón para continuar por el camino de la soberanía y del bienestar colectivo, para ser el segundo piso de la cuarta transformación. Y veamos lo que pasa en el país. Se está conformando un gran bloque progresista, mayoritario, en contra del bloque conservador. Más y más gente se va a sumar a este bloque, como quedó demostrado el 2 de junio pasado. Pero nunca debemos olvidar que la conducción debe estar siempre en manos del pueblo. La gente dijo no al conservadurismo, al racismo y al clasismo. Cada vez más gente se suma a este concierto de voces que abogamos por los derechos y por la prosperidad compartida. No mentir, no robar y no traicionar son los principios que tejen este gran consenso entre la mayoría de mexicanas y mexicanos. Y no debemos olvidar nunca la esencia de nuestra lucha. Por eso hoy, en medio de esta celebración, los quiero invitar a que sigamos el activismo haciendo las asambleas para defender las siguientes reformas. Por ejemplo, que el salario nunca esté por debajo de la inflación, los nuevos derechos sociales, los apoyos para las mujeres entre los 60 y 64 años, las becas para todos los niños de primaria y secundaria y la no reelección que ha propuesto nuestra candidata presidencial. Después de este gran triunfo, tenemos que seguir con la lucha, convocando al pueblo de México para lograr estas reformas. La transformación está en marcha y no descansa. Muchas gracias, que viva la cuarta transformación, que viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que viva el gran pueblo de México y que viva, que viva, que viva Morena. Gracias. Muchas gracias, Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Antes del siguiente mensaje, les pedimos por favor conceder este momento porque tenemos una invitada especial del pueblo desde Xochimilco, allá a un costado de nuestra presidenta. Tenemos a la señora Amalia Salas. Ha dedicado toda su vida a la belleza
al campo, a la chinampa, y hoy viene a compartirles a nuestros dirigentes, a nuestros compañeros, un poco de su arte, un poco de su cariño a través de estos collares que hizo toda la madrugada. Flores frescas de Xochimilco para nuestra presidenta y nuestros invitados. Gracias. Compañeros, esto no es un show, es un reconocimiento a nuestra gran presidenta de México por todo su trabajo. Y esto es merecedora porque ha trabajado por nosotros, por el pueblo, el barrio y la comunidad. Esto también es bienvenida, pero es un reconocimiento por todo su trabajo. Y voy a darle la bendición a todos. Madrecita tierra, padrecito sol, hermanito aire, hermanita agua, abuelito fuego. Dale a Claudia salud, bienestar, armonía, abundancia. Retiren de ella todo mal, del enemigo malo, defiéndanla, protéjanla por donde quiera que ella se encuentre. Que así sea y así será. Y también, madrecita tierra, para todo su gabinete. Pero Clarita, que es la jefa de gobierno. Para Clarita también. ¿Quién falta más? El mensaje. Pues más que nada quiero disculparme, ya soy una vieja y tengo que llegar antes, pero vengo de Xochimilco y ya necesito un aeropuerto. El tráfico pesadísimo. Ah, bueno. Ya me animaron, voy a venir en cablebús más temprano. Muchas gracias, doña Amalia. También a Alejandra. Otro más. Y uno más. Muchas gracias, doña Amalia Salas, representando al pueblo de Xochimilco. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, doña Amalia. Vamos a escuchar ahora el siguiente mensaje. Con ustedes, la secretaria general de Morena, la compañera Citlali Hernández. Gracias, compañeras, compañeros. Muy breve, pues estamos muy contentos por lo que significa celebrar 6 años de la victoria del pueblo. Yo siempre lo he dicho que seguramente hubo momentos a lo largo de esta larga lucha, de décadas, de movimientos de la izquierda, de mexicanas, de mexicanos en todo el país, que muchas veces frente al fraude electoral, frente a la embestida mediática, frente a la difusión de mentiras, frente a muchas de las adversidades que nuestro movimiento tuvo para lograr el triunfo, probablemente muchas veces pensamos que sería muy difícil o que incluso no nos tocaría ver el triunfo de un gobierno del pueblo para el pueblo. Y hoy es profundamente emocionante saber que sí lo logramos, que en 2018 le ganamos al fraude electoral, a la compra de votos, a la manipulación mediática, que en 2018 fue la primera gran manifestación
de la revolución de las conciencias, que llevamos a la presidencia a un hombre que pasará a la historia como el mejor presidente de la historia de México, al compañero Andrés Manuel López Obrador. Y a 6 años podemos decir que nuestro presidente no nos falló, no nos mintió, no nos robó y no nos traicionó. Y que lo que ha dedicado a lo largo de su vida y a lo largo de este sexenio está cimentando sin duda una nueva patria. Eso que llamamos la cuarta transformación, hoy es una realidad. Ha iniciado, va en marcha, y lo que pasó el 2 de junio fue resultado de esos avances. Hubo otra embestida social que dio la continuidad a la transformación y que nos permitió otra vez presumir que estamos haciendo historia y que llevamos a la presidencia a la primera mujer presidenta de México y de Norteamérica, a la compañera Claudia Sheinbaum. Así que a 6 años de la victoria del pueblo y a décadas de lucha, toca seguir fortaleciendo la revolución de las conciencias, la participación ciudadana, una nueva cultura política que transforme, que sirva al pueblo, porque ya no hay marcha atrás. Nuestro triunfo no ha sido un triunfo electoral, ha sido un triunfo social, un triunfo cultural, ha sido la primera gran expresión de la revolución de las conciencias, y esto ya no lo detiene, porque la cuarta transformación tiene un motor y se llama el pueblo de México. Así que en esta celebración toca decirle al pueblo de México: muchas gracias, sigamos haciendo historia, sigamos transformando, sigamos arropando la cuarta transformación y que sigan muchos éxitos, muchos logros de gobierno y muchos triunfos del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. ¡Que viva Morena! Gracias. Muchas gracias, Citlali Hernández Mora, secretaria general de Morena. Una de las decisiones del pueblo es que siguiera esta ciudad siendo gobernada por una mujer, y ahora la vamos a escuchar en esta ocasión especial. Con ustedes, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada. Queridas compañeras y compañeros, aquí estamos nuevamente celebrando un año más, 6 años de que nuestro pueblo hizo esa hazaña histórica. 30 millones de mexicanas y de mexicanos salieron, dejaron sus miedos, y con el entusiasmo y la alegría al frente decidieron acabar con los gobiernos corruptos y construir una nueva historia. Eso es lo que hoy festejamos, el triunfo del pueblo de México, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de la cuarta transformación. Así que me da mucho gusto estar hoy porque hay tantos triunfos que celebrar. Y hoy estamos aquí justamente en Los Pinos, que representaba la casa del poder, y como dice aquí nuestra querida compañera Alejandra Frausto, era la cultura del poder, el símbolo del poder de este país. Y hoy se transformó. Y hoy representa el poder de la cultura transformada, de una residencia del pueblo de México que abrió sus puertas y que nos invadió de cultura y de propuestas y de transformaciones. Así que hoy venimos a festejar y a reivindicar a la cuarta transformación, que apenas cumple
6 años de vida, 6 años de grandes cambios y transformaciones. Aquí se preguntaba qué estábamos haciendo el 1 de julio del 2018. Lo preguntaba nuestro presidente, ese día histórico, y todavía sentimos esa emoción de la noche del 1 de julio como una noche histórica donde el 53% de los votos de las mexicanas y mexicanos hicieron presidente a Andrés Manuel López Obrador. Todavía sentimos esa emoción tan grande, ese zócalo lleno. Y allí inició la transformación pública de este país. Ahí se dio comienzo al mandato del pueblo y se empezó a poner fin a la larga noche neoliberal, a esas décadas que habían sumido al pueblo de México en corrupción, en mentira y en el saqueo de los bienes de la nación. Se daba inicio entonces a un nuevo proceso histórico que reivindica la democracia y el poder del pueblo. Ese día representa el triunfo de un movimiento que con mucho entusiasmo luchó por la igualdad, por los derechos sociales y por la prosperidad compartida. Aquella larga batalla nos demostró que si el pueblo persevera, se logran los triunfos, que nunca hay que darse por vencidos y que siempre hay que luchar hasta lograr, como se hizo, la revolución de las conciencias. El 1 de julio del 2018 hicimos historia y estos 6 años han sido la crónica de la lucha por la igualdad y la justicia. La cuarta transformación ha representado la disminución de la pobreza, la atención a las causas que han provocado las violencias, el aumento al salario, el bienestar para todas y todos, y se ha hecho realidad el derecho a vivir y a ser felices. Eso es lo que representa la cuarta transformación en este país. Y es un honor luchar con Obrador y ser parte de este gran movimiento transformador. Y miren ustedes, es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Y no, estar con Obrador. Y también es un honor estar y luchar al lado de una maravillosa mujer, Claudia Sheinbaum Pardo. Y seguir haciendo historia. Presidenta, presidenta, presidenta. Presidenta. Y sí, es un honor estar con Obrador y es un honor haber logrado 6 años después, con el voto de nuestro pueblo, hacer llegar a la primera mujer transformadora para gobernar este gran país. Y seguir haciendo de la Ciudad de México y de este país
el lugar de la vanguardia en la justicia y en los derechos. Y hoy estamos aquí celebrando momentos históricos y democráticos. Hoy empezamos escribiendo un capítulo de la continuidad, de la alegría, del progreso y de la justicia. Hoy estamos celebrando el mandato popular también del 2 de junio, que dijo: queremos que siga la transformación, queremos gobiernos honestos, queremos una mujer presidenta de la República y queremos que continúe la cuarta transformación. Continuaremos entonces con el humanismo mexicano que impulsó nuestro presidente, cuyo principal lema fundamental es: por el bien de todos, primero los pobres. Y continuaremos trabajando para que esta ciudad sea y continúe siendo libertaria y emancipadora, solidaria, abierta y fraterna. Así que, por último, este 1 de julio, nuestro presidente, hace 6 años, lo recordamos, que en la Plaza del Pueblo, en el Zócalo, dijo: no les voy a fallar. Y no nos falló, al contrario, nos dejó una herencia. Nos sigue dando todas las mañanas una cátedra de cómo gobernar con honestidad, de cómo gobernar a favor del pueblo. Nos ha dejado entonces la responsabilidad de gobernar con vocación de servicio y amor al pueblo. Hoy le decimos: gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias al pueblo de México. Muchísimas gracias. ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Viva la cuarta transformación! ¡Y viva nuestro pueblo de México! Muchas gracias, Clara Brugada, jefa de gobierno electa de la Ciudad de México. Seguimos pidiéndole saludar con mucho cariño a distinguidos militantes que se han sumado. Le damos la bienvenida, por supuesto, a Jesús Ramírez Cuevas. Y también recibimos y le pedimos hacer uso de la palabra al presidente nacional del Instituto de Formación Política de Morena. Con ustedes vamos a escuchar a Rafael Barajas el Fisgón. Un saludo del Fisgón. Yo también a ustedes, compañeros. Les quiero decir que hace 6 años prometimos hacer historia y que hicimos historia. Lo que se ha logrado en estos 6 años es verdaderamente impresionante. Logramos hacer una transformación profunda y pacífica. La historia de México es una historia rica en revoluciones, pero nunca habíamos tenido una revolución como esta. Esta revolución nos ha dado cosas extraordinarias, extraordinarias. Hemos abatido la pobreza en más de 5.1 millones de personas. Ha subido el salario mínimo a más del doble. Hemos tenido programas de apoyos para los adultos mayores que son históricos. Hemos recuperado soberanía, hemos recuperado territorio, hemos recuperado a nuestro país. Y quiero decirles una cosa. Esto ha sido posible, por supuesto, gracias al empuje de Andrés Manuel López Obrador, que es un presidente histórico, y gracias al empuje también de un gabinete que también no tiene precedente en la historia de México, un gabinete en el que tenemos gente de primera línea, de primera calidad. Es una cosa extraordinaria lo que hemos tenido.
Y esto, por supuesto, ha sido posible gracias a la revolución de las conciencias. Quiero decirles que estamos enfrentando una cosa muy delicada. Este gobierno ha estado todo el tiempo encabezado por López Obrador. Es un dirigente histórico y es muy complicado sustituir a un dirigente histórico. Por suerte, tenemos relevo y tenemos un relevo de primera línea en la compañera Claudia Sheinbaum, que es una militante que viene acompañando al movimiento desde hace décadas. Pero además, quiero decirles una cosa, tenemos a todo el pueblo de México. Por supuesto que hay una elevación en el nivel de conciencia de la ciudadanía y sin embargo hay cosas que todavía tenemos que aprender. Tenemos, entre otras cosas, que aprender lo importante que es la unidad interna. Vean el caso de Bolivia, en el que hoy en día se están peleando dos de las figuras más importantes, ¿sí? Cuando en México hay solidez en el proyecto porque hay unidad interna. Tenemos además tareas inmediatas. Tenemos que sacar adelante 20 reformas importantes, 18 constitucionales y 2 de ley. Es increíble que ese no sea ahorita de repente nuestro eje de debate. Esa tiene que ser nuestra principal discusión. Tenemos que meternos a sacar adelante las reformas y las vamos a sacar de 5 en 5. Se ha planteado para eso un primer paquete en el que va, entre otras cosas, ni más ni menos que la reforma judicial, que es una reforma trascendente, es una reforma importantísima, es una reforma que puede marcar el punto de no retorno al viejo régimen. Todos sabemos que el poder es una estructura compleja, que hay poderes formales y poderes informales. Todos sabemos que el poder ejecutivo, ¿sí?, se renueva cada 6 años, que el poder legislativo se renueva cada 6 años, pero sabemos que el poder judicial se renueva cada 15 si es que bien nos va. Es un poder que se renueva muy lentamente, es un poder, que por su propia esencia es conservador. Y es un poder corrupto, perdón que lo diga, y es un poder que no le sirve al pueblo y que no da justicia. Las autoridades judiciales apostaron a que no íbamos a poder transformar a la nación y apostaron al fracaso del Plan C. Hemos logrado, entre otras cosas, conquistar el Plan C. Eso es un logro histórico, compañeros. Tenemos que conservarlo, tenemos que empujarlo, tenemos que sacarlo adelante y esto nos va a permitir transformar a la nación. No podemos permitir que nos hagan lo mismo que han hecho a movimientos progresistas en otros países de América Latina. No vamos a permitir que el Poder Judicial le haga guerra judicial, le haga lawfare al nuevo gobierno. Todos vamos a estar ahí para respaldarlo y para sacar adelante el proyecto. Compañeros, termino diciendo lo siguiente: las tareas son muchas y muy importantes. No debemos de perder de vista el objetivo. Y el objetivo ahorita es debatir y ganar y sacar adelante la reforma judicial. Muchas gracias, compañeros. Gracias al Fisgón Rafael Barajas. Compañeras y compañeros, prepárense por favor, porque vamos a recibir el mensaje de quien personifica uno de los más grandes motivos de orgullo y alegría de nuestro pueblo. Con ustedes, la primera presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Me da un enorme gusto estar en este presidium con nuestros compañeros, compañeras, con Pedro Miguel, con el Fisgón, Citlali, con Alejandra, Clarita para todos los amigos y amigas, jefa de gobierno, Mario, con Jesús y por supuesto con nuestra secretaria de Gobernación. Hace 6 años sabíamos que el pueblo de México había despertado. Lo sentíamos,
en todo nuestro país. Teníamos la duda de si una vez más iba a haber un fraude, porque habíamos vivido el fraude del 88, el fraude del 2006, el fraude del 2012, y cuando esa noche tuvieron que reconocer por la fuerza del movimiento y del pueblo el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ha sido uno de los momentos más felices, no del movimiento, sino del pueblo de México. Yo digo que este 1 de julio hay que ponerle un nombre, porque es una fecha histórica ya. Y yo digo, les propongo varios nombres. Puede ser el Día de la Revolución de las Conciencias. Puede ser el 1 de julio, el Día del Triunfo del Pueblo. O puede ser el Día de la Verdadera Democracia. Como lo queramos nombrar. Ahí le pido a nuestros dirigentes del partido que hagamos una consulta. Pero en realidad es el Día del Pueblo de México, el Día de la Revolución de las Conciencias. Ese día triunfó no solo Andrés Manuel López Obrador, sino triunfó un movimiento que luchó por décadas, histórico, y que dio ese triunfo a nuestro pueblo. Fue un momento en donde el pueblo de México dijo basta. Basta al viejo régimen neoliberal. Basta a gobiernos que se dedicaban a servir a unos cuantos. Basta de convertir los derechos en privilegios. Basta de privatizar los recursos públicos y los bienes de la nación. Dijo el pueblo de México basta y comenzó a escribir una nueva historia con un gran dirigente, el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dijo basta a la mentira y se comenzó a construir una verdad distinta. Dijo basta a esa historia de saqueos y se empezó a construir un momento distinto en nuestro país. Miren lo que ha ocurrido en estos 6 años. Por supuesto, lo que conocemos, pero lo que significa también de fondo. La pensión universal adulto mayor. No solamente es un programa de bienestar, es un nuevo derecho social establecido en la Constitución de la República. El apoyo a las personas con discapacidad, que lo vamos a poner como un nuevo derecho en la Constitución de la República. La beca a todos los jóvenes de preparatoria, hombres y mujeres. El Sembrando Vida, el Jóvenes Construyendo el Futuro, que no solo son programas sociales, son nuevos derechos del pueblo de México. Porque en realidad el 1 de julio de 2018 quedó atrás el viejo modelo neoliberal, que no solamente representó corrupción, saqueo, sino que quiso convertir los derechos en privilegios. Y a partir del 1 de julio y formalmente del 1 de diciembre del 2018, el pueblo de México comenzó a recuperar sus derechos. El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al empleo, el derecho a la educación,
empezó a construir una nueva historia. Y estos 6 años se ha construido no solamente esos programas sociales, sino el significado. Hoy decía el presidente en la mañana y lo ha dicho en otras ocasiones, lo que significa que 30 millones de familias reciban un apoyo del Gobierno de México. Pero no es solamente un apoyo, significa la transformación del presupuesto público que servía para unos cuantos al presupuesto público que sirve para todos y para todas. Significa cambiar el modelo. Y ahora tenemos un modelo que le llamamos el humanismo mexicano. No lo tiene ningún país en el mundo. Es un pensamiento profundo de nuestro pueblo, de nuestra historia. No sé si han leído el libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en el capítulo del humanismo mexicano sustenta este pensamiento en 2 brazos, o en 2 piernas, o en 2 pilares, en lo que significa nuestra historia profunda de los pueblos originarios, lo que significa esa cultura. Decía yo ayer o hace 2 días que tuve la oportunidad de ir a la inauguración del Museo de Etzna en Yucatán, Campeche, en Campeche. Decía, fíjense, la cultura maya, 16 siglos. Pero no solo eso, la cultura maya sigue existiendo. Es la resistencia, es la fortaleza de nuestra nación. Es decir, ese humanismo mexicano que ahí el presidente lo sustenta, en la historia de los pueblos originarios su fortaleza y también en la historia de México y los héroes y heroínas que nos han dado patria. Pero digo yo, y lo dije durante toda la campaña, que el humanismo mexicano se sustenta en principios, en causas de nuestro movimiento, en una causa fundamental que no puede ser más humanista que la frase, que la oración, que el pensamiento: por el bien de todos, primero los pobres. Sí se sustenta en nuestra historia profunda y en los héroes y en la riqueza de nuestra historia, pero se sustenta en este gobierno que ha encabezado el presidente durante estos 6 años, que dice también esta frase juarista de no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sí se sustenta en nuestra historia profunda, pero también se sustenta en el principio de que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Esos son los principios del humanismo mexicano, los principios con los cuales ha encabezado el presidente estos 6 años, que se traducen en los programas de bienestar, en los nuevos derechos sociales, pero también en la recuperación de lo que significa el Estado mexicano. Un estado de bienestar que dejó de serlo y que hoy se recupera. En un estado que defiende la soberanía frente a cualquier poder y en un estado que recupera su esencia, que es servir al pueblo de México. Eso es hoy lo que representa la Cuarta Transformación, el humanismo mexicano, la esencia no solo del movimiento, sino de lo que significa la profundidad que ha hecho mella, que ha hecho conciencia y corazón en el pueblo de México. Por eso este 2 de junio de 2024 fue la mejor celebración al 1 de julio del 2018, porque el pueblo de México le dijo al mundo, le dijo a todos y a todas que en México sigue la Cuarta Transformación de la vida pública, que en México sigue el humanismo mexicano. Este 2 de junio el pueblo de México dijo: queremos que continúe la transformación. Y esa es la esencia de lo que va a ser
los próximos 6 años. Porque no va a haber traición, no va a haber vuelta en U, no va a haber regreso al pasado. Es lo mejor que le podemos dar a nuestro pueblo y a su porvenir. Reconocer estos 6 años, la riqueza, la profundidad del pensamiento del presidente López Obrador y de lo que se ha hecho en estos 6 años para continuar transformando México. Por eso hoy hay tareas en nuestro movimiento. Ya nos va a tocar la formalidad ahora que nos entreguen el reconocimiento del triunfo del pueblo con la constancia de mayoría, ya dedicarnos en tiempo a la transformación. Pero hoy también, como coordinación de este movimiento colectivo, tenemos que seguir trabajando, compañeros y compañeras. No se acabó la lucha, así como no se acabó el 1 de julio, tampoco se acaba el 2 de junio del 2024. Seguimos luchando. Y hay tareas. ¿Qué sentido tiene mirarnos al ombligo? No. Hay que seguir trabajando por el pueblo de México, por la transformación. ¿Por qué no vamos a las plazas a hablar de la reforma judicial? A todas las plazas del país. ¿Por qué no vamos a las plazas junto con nuestros diputados electos, nuestros senadores electos, a seguir concientizando, a seguir diciendo qué ha hecho el Poder Judicial hasta ahora y por qué la reforma judicial? El pueblo de México está de acuerdo, fue un mandato popular este 2 de junio, pero eso no quiere decir que no sigamos tocando casa por casa e informando en las plazas del país lo que significa la reforma. O seguir informando en todas las plazas del país, seguir informando casa por casa lo que significa hacer derechos, lo que todavía falta, que la pensión adulto mayor no solamente sea desde 68 como quedó en la Constitución, sino que lo hagamos de 65. Que hagamos, por ejemplo, el programa Sembrando Vida, un programa constitucional. Que hagamos, por ejemplo, las becas de los niños y las niñas de educación pública, un derecho del pueblo de México. Que hagamos del apoyo a las mujeres de 60 a 64 años, un derecho del pueblo de México y lo pongamos en la Constitución. Que hagamos del apoyo al campo y los fertilizantes gratuitos y su producción nacional un apoyo que quede establecido en la reforma, que quede establecido en la Constitución. Lo que son las 20 planteamientos que hizo el presidente y muchos más que seguimos trabajando. No se trata ahora de que se acabó la lucha, todo lo contrario. Seguimos en la lucha. Leía hoy en un periódico, Claudia debe pintar la raya con Andrés Manuel López Obrador. ¿Sería pintar la raya con el pueblo de México? ¡Nunca! Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Fíjense cómo celebró el presidente el 1 de julio del 2024, recordando el 1 de julio del 2018, con este fondo de pensiones para los trabajadores y trabajadoras. Que recupere las pensiones de los maestros, que recupere las pensiones de las maestras, de los trabajadores, que se eche para atrás todas aquellas reformas que minimizaron los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por eso, somos uno, compañeros, somos una. Y de aquí en adelante vamos a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todavía tiene él
casi 3 meses para seguir trabajando. Les comparto lo emocionante que es caminar con él estos fines de semana en esta transición histórica. No solamente todo lo que se ha hecho, lo que se muestra y la continuidad de mucho del trabajo, sino la posibilidad de seguir conversando lo que ha significado la historia de nuestro movimiento. En estos días recordamos lo que fue el desafuero, el reconocimiento del pueblo de México a su dirigente entonces, jefe de gobierno, lo que ha sido este triunfo del 2 de junio, todo lo que decían y el pueblo de México no le hizo caso a ninguna campaña, al contrario, recuperó su historia. Fíjense, el Tren Maya, su significado, lo decía hace unos días. No solamente son 1,500 kilómetros de trenes, más de 1,500. Ustedes saben que en España se construyeron en más de 30 años 4,000 kilómetros de vías férreas. Aquí en solo 4 años en realidad se construyeron 1,500 kilómetros. ¿Saben cuántos queremos construir los próximos 6 años? 3,000 kilómetros de vías férreas. Vamos por el doble. Pero el Tren Maya significa no solamente los trenes, no solamente las vías de ferrocarril, no solamente la voluntad de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que todos los días están haciendo realidad este sueño, sino que significa el rescate, la recuperación, el reconocimiento de nuestra memoria, de la cultura maya, de la nación maya, el reconocimiento de los mayas de ahora, porque es una recuperación, sí, de los sitios arqueológicos, de los vestigios arqueológicos, pero también de la dignidad de las comunidades. Recordaba, lo dije hace unos días, que cuando fui secretaria del Medio Ambiente, cuando el hoy presidente fue jefe de gobierno, y construimos el segundo piso de Periférico, el gratuito, hice cerca de 100 asambleas para hablar con los vecinos, vecinas, para informar de la obra que venía. Y en la colonia Alfonso XIII, debajo de las vías del ferrocarril, o ahí en las vías del ferrocarril, donde hoy está arriba el segundo piso, un grupo de personas se oponía a la construcción del segundo piso. Y cuando fui a la asamblea me dijeron, es que venga a ver nuestras casas. Y fui a ver sus casas, y eran casas rentadas, con una humedad tremenda, con polines deteniendo los techos que se venían abajo. Fui entonces con el entonces jefe de gobierno y le dije, es que no puede ser que construyamos una obra de miles de millones de pesos y que la gente viva en estas condiciones, y coincidió totalmente. Y entonces con David Cervantes, que en paz descanse, nos pusimos de acuerdo y se hizo una recuperación de toda esa zona con las viviendas. Pues eso es en pequeñito lo que se está haciendo con el Tren Maya, porque cada comunidad está recuperando también su dignidad. Hay obras y obras, viviendas que recuperan la dignidad de cada una de esas comunidades. Ese Tren Maya, además, esta campaña que se está haciendo de que va en contra del medio ambiente, pues ha recuperado millones de hectáreas de áreas naturales protegidas, el ordenamiento territorial de la zona. Es un símbolo de la Cuarta Transformación, es un símbolo de lo que significa la modernidad desde abajo, es un símbolo de lo que significa el progreso con justicia. Y por eso este 1 de julio, creo que lo que caracteriza a la Cuarta Transformación es justamente esa palabra, justicia, porque es justicia social,
porque es justicia para las mujeres, porque es justicia ambiental, porque es justicia de un verdadero sistema de justicia que sirva a los más necesitados, que sirva a quien menos tiene. Es justicia porque la democracia también es justicia. Este 1 de julio de 2024, que reconoce el triunfo del pueblo, el día de la revolución de las conciencias, compañeros, compañeras, tenemos que celebrarlo luchando. Así que ¿a qué los convoco? Por supuesto, a que estos próximos 6 años sigamos gobernando juntos y juntas, sigamos trabajando juntos y juntas por el bienestar del pueblo de México, por la justicia, por la democracia, por las libertades. Y los convoco a que vayamos a las plazas, a seguir difundiendo lo que significa la reforma judicial, los nuevos derechos, lo que significa la no reelección para recuperar la esencia de la Revolución Mexicana, lo que significa la justicia social y lo que significa seguir trabajando siempre de lado y con el pueblo de México, porque la democracia es eso. Es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¡Que viva la cuarta transformación de la vida pública! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Ese es el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y es un pequeño recuento de los muchos motivos que hay para festejar este día.